Muy bien, buenas noches para todas las personas que nos están acompañando. Les agradezco por tener la disponibilidad de participar en este espacio. Yo sé que para muchos a veces es un poquito complicado por sus trabajos y demás actividades. La idea es que hagamos un encuentro muy concreto, que no tardemos mucho tiempo aquí porque pues yo sé que muchos pueden estar agotaditos después de la jornada laboral. Vamos entonces a tener dos momentos. Muy mala la conexión, me está diciendo alguien que no se le entiende. ¿Le pasa todo eso solamente a él? ¿O me escuchan de pronto con alguna interferencia? Ok, bueno, para las personas que de pronto me están escuchando con interferencia, las invito a que salgan de la reunión, vuelvan a ingresar, que a veces también puede ser de pronto algún asunto del internet. Muy bien, bueno, entonces hoy vamos a tener, digamos que dos espacios en este encuentro. Lo uno es que, pues quiero, digamos que ampliarles un poquito el tema de desarrollo humano. Y lo otro, vamos a abrir un espacio para preguntas. Si nos alcanza el tiempo, vamos a hablar también sobre el tema de cultura, que realmente son dos temas que van muy de la mano. De hecho, pues tengo ahí como preparadas las dos presentaciones, pero todo dependerá de cómo vayamos con el tiempo. De lo contrario, pues entonces programaremos otro encuentro sincrónico. Quiero que hoy quede muy claro, digamos que el tema de desarrollo humano, porque recuerden que la próxima semana nosotros vamos a iniciar con las primeras evaluaciones en línea, que van a estar activas durante toda la semana. Entonces, para eso es importante que todos ya tengan, digamos que muy interiorizado sobre todo esta primera unidad. Listo. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud frente a la actividad que debemos estar desarrollando en este momento con relación al video, o si todo está claro. Ya sabemos que el humanoscopio pues se cerró iniciando esta semana. Verán, empezarán a ver sus calificaciones, pues espero que también me tengan paciencia, son demasiados estudiantes en estos dos cursos, pero y además me gusta hacer pues como unas retroalimentaciones amplicitas, entonces bueno, he visto ya algunos por ahí muy interesantes, la mayoría siguieron las instrucciones y enviaron pues a tiempo su actividad. Muy bien, Cruzelina me dice que escucha bien, perfecto. Entonces no sé si alguien de pronto quiere aprovechar este espaciocito inicial para resolver alguna inquietud que tenga frente a la actividad del video que estamos empezando a desarrollar. Ok, me dicen que se escucha bien, perfecto. Profe, buenas noches. Buenas noches. Con Alejandro, profe. Sí, Alejandro, cuéntame. Respecto al video, bueno, si usted nos describe tratar de explicar o dar a conocer algo que tenga que ver con la cultura. Mi pregunta es, ¿solamente en sí un tema o una sola, perdón, una sola temática o algo en específico o algo que vaya relacionado de pronto tocando varias temáticas? Gracias, profe. Alejandro, ok, no hay problema en que tú, miren, ustedes saben que el tema de cultura abarca muchísimas cosas al tiempo, entonces no deben basarse única y exclusivamente en el tema de cultura o entonces en el tema del folclore o en el tema del deporte. Digamos que cada uno tendrá la libertad de hacerlo con base en lo que sientan que desean resaltar de su territorio. Recuerden que la idea es que ustedes logren interactuar muy bien con los espacios en los que están ubicados,
y para quienes están trabajando en equipo, pues va a ser aún más enriquecedor el hecho de poder hablar sobre dos, tres culturas diversas en el mismo espacio. Entonces, no tienen que centrarse en un tema específico. La idea de estas dos primeras actividades precisamente es que ustedes tengan la libertad de elegir específicamente en qué quieren enfocarse. ¿Vale, Alejandro? Listo, profe, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Por acá veo que también hay otras dos personas escribiendo. ¿Me podría decir sobre el tiempo, ya que somos varios para lo del video? Recuerda que el tiempo máximo debe ser 4 minutos. Listo, independientemente de que estén trabajando de manera individual o grupal, ese es el tiempo estipulado. Que me pasé un minutico, válido. Pero la idea es que no enviemos videos muy extensos precisamente porque son demasiados y si ustedes me envían videos de 10 minutos, de 8 minutos, para mí va a ser más complejo. Además porque la idea es que seamos muy concretos y finalmente en 4 minutos yo sé que podemos lograr realizar la actividad. ¿Listo? Muy bien, por aquí veo que también Elvis está escribiendo. Vamos a esperar a ver qué otras inquietudes tenemos. Recuerden que hay un aspecto fundamental. Toca centrarlo en algún lugar específico. Elvis, no, como yo les, igual que le respondí ahorita a Alejandro, el lugar y el tema lo eligen ustedes. Y si quieres mostrarme dos lugares o tres al tiempo, no hay problema. Que quiero estar en una cancha, pero luego también en la Casa de la Cultura, pero en un monumento de algo, o incluso muchos no necesariamente pueden estar en algún espacio específico, es decir, es que me hablen de algún espacio, pero si usted se siente más cómodo desde su casa, desde su escritorio, desde su biblioteca, válido. Digamos que para mí el lugar específico es trascendental en cuanto a que ustedes logren, digamos que conectarme con ese sitio y nos cuenten a través del video por qué eligieron ese lugar, por ejemplo, es válido, pero digamos que tenemos todas las alternativas posibles. Listo, desde un espacio abierto o desde un espacio privado. Recuerden, igual que les dije en el primer encuentro sincrónico, si ustedes van a estar en un lugar donde hay mucho ruido, es importante que tengan en cuenta el audio porque a veces no es muy claro, entonces para mí es muy complicado poder hacer una retroalimentación con un video que de pronto no, pues que no se entiende, que no entiendo lo que ustedes me están diciendo. Es que nunca me encuentro en mi tierra, por eso me toca hacerlo privado. No te preocupes, no hay ningún problema. Es más, no necesariamente deben hacerlo en su lugar. Estos días alguien también me preguntaba, me decía, es que yo viajo mucho, generalmente estoy en otras ciudades o incluso fuera del país. Válido, qué rico, no hay ningún problema en que lo hagan sobre un territorio distinto al que ustedes habitan. No, es decir, no es una camisa de fuerza. Yo quiero que ustedes tengan la libertad de hacerlo, digamos que a su manera, como ustedes deseen hacerlo. Lo importante es que realmente se vea introyectado el tema de cultura. Listo. Alejandra me dice que esta actividad era por grupos que se profe, para esa actividad eran los grupos que se exactamente para esta y para las dos siguientes son los grupitos que conformamos. Hay uno de los cursos que solamente me ha enviado un grupo de trabajo. El resto, pues sí, tengo como ya 8 grupos conformados aproximadamente. Recuerden que los que empezaron a trabajar en grupo deberán permanecer con este mismo grupo de trabajo durante las siguientes 3 actividades. Y quien decidió trabajar de forma individual, pues tampoco hay ningún problema con ello. Muy bien, bueno, vamos a esperar que Daisy nos cuente cuál es su inquietud para que vayamos dando entonces paso a la temática que vamos a desarrollar en este momento. ¿Cómo van con la lectura de los documentos? Miren, yo sé que esta primera unidad, bueno, mejor dicho, todas, tienen demasiados
documentos, demasiada bibliografía. Profe, ¿me los tengo que leer todos? Pues eso depende pues primero de su disciplina, de su tiempo, de la motivación que tenga con el curso. Finalmente ustedes son muy autónomos en el proceso y yo de alguna forma pues no tengo cómo darme cuenta de si cada estudiante efectivamente se leyó todos los documentos, ¿cierto? Digamos que eso es un asunto muy libre y al tiempo muy como selectivo. Es que ustedes miren de acuerdo a sus intereses qué documentos, en qué documentos desean centrarse más, por decirlo de alguna manera, y en cuáles de pronto no. Me dice Daisy, ¿se puede mostrar fotos y hablar de la cultura o necesariamente tengo que aparecer? Puedes mostrar fotos y puedes hablar de la cultura, pero tú debes aparecer en el video. Recuerda leer bien la instrucción y la instrucción dice que es importante que ustedes aparezcan en el video. Listo. Vamos a esperar que otras dos personitas están escribiendo. Bueno, ya tenemos 5 participantes más. Bienvenidos a todos los que se han ido conectando. Qué rico que estén en este espacio. Cada integrante del grupo debe aparecer, sí, Cruz Elena, cada integrante, si ustedes deciden trabajar digamos que en un grupo de 3 integrantes, o de 4, o de 2, todos deberán aparecer en el video. Listo, Cruz Elena. Ruby, buenas noches. No te preocupes, estamos aquí resolviendo inquietudes frente a la actividad siguiente, que es el video. Bueno, no tenemos entonces más dudas. Siendo así, ok, Alejandro me dice, en las instrucciones dice que resaltar los elementos de la cultura más importantes y cuáles no. Mi pregunta es, ¿debemos tocar varios temas a modo general? Pues mira, sobre todo en los elementos que no son, los que tú consideras que no son importantes, sí es relevante que tú lo menciones, que es la parte que muchos omiten de la instrucción. Eh, sí, la idea es que toques varios elementos, pero obviamente a modo general, Alejandro, porque digamos que en 4 minutos tú no podrías tampoco extenderte muchísimo en cada uno. Entonces la idea es que menciones o que resaltes cuáles crees tú que son los elementos más importantes, sobre todo en ese contexto en el que tú estás, y cuáles de pronto en ese territorio, pues para ti no lo son. Es importante hablar también de eso para que realmente logremos identificar la diferencia entre lo uno y lo otro, ¿vale? Con mucho gusto. Bueno, veo que no hay más personitas escribiendo, eso significa que posiblemente ya no tengamos más inquietudes, por lo menos por ahora. Igual, si ahorita tienen de pronto más duditas, las vamos resolviendo sin problema. Bueno, entonces vamos a hablar hoy sobre el tema de desarrollo humano. En el primer tema, ustedes pueden visualizar, de hecho espero que todos lo hayan visto, un videíto, está en el tema número 1 al inicio, que nos hace, dura como 8 minutos y nos hace un recuento de qué es el desarrollo humano. Es un video muy coquito, muy claro, que si ustedes logran introyectar, si ustedes lo ven de manera pausada, si toman nota, con ese primer video ustedes van a tener una super ilustración frente a lo que significa desarrollo humano. En la actividad diagnóstica, de hecho esa era una de las preguntas,
y la gran mayoría, digamos que lo enfocan, voy a minimizarlo un momentico porque es que como que me siento a ciegas y no veo lo que me están escribiendo. Acabo de llegar, no tengo contexto de lo que hablan, disculpen la tardanza, no te preocupes. Bueno, estamos apenas iniciando a hablar del tema y estábamos resolviendo duditas frente a la actividad del video. Ustedes lograron acceder a ese video del que yo les estoy hablando, a un videito que dura 8 minutos que está en el tema número 1 de la unidad 1. No sé de pronto si alguien tuvo la oportunidad de acceder a ese video. Bueno, ok, perfecto. Entonces saben perfectamente de qué les estoy hablando. Y en este video nos cuentan entonces que el desarrollo humano es básicamente el aumento del rango de opciones o de posibilidades o de oportunidades que tenemos los seres humanos para elegir, ¿cierto? Entonces, ello significa básicamente que el desarrollo humano es, digamos que la capacidad, esas capacidades que tenemos todos y que se van construyendo precisamente para qué, para que la sociedad pueda posteriormente desarrollarse. Cuando nosotros hablamos de desarrollo humano, entonces, no podemos, digamos que limitarlo única y exclusivamente al crecimiento económico, porque ha sido una, digamos que una mala percepción o un imaginario que hemos tenido frente a lo que significa el desarrollo. Entonces, en ocasiones incluso uno escucha a las personas decir, es que yo vivo en un municipio que tiene mucho desarrollo, tiene vías nuevas, no, la infraestructura es muy bonita, es un municipio muy desarrollado. Y uno se queda pensando, bueno, ¿hasta qué punto realmente estamos limitando el concepto de desarrollo que es tan amplio? Solo, por ejemplo, a un tema de infraestructura y de vías alternas y demás. Obviamente eso nos abre nuevas posibilidades, pero no podemos limitarlo solamente a eso. Y de hecho, en este primer video nos hablan de eso, nos dicen pues primero que no debemos limitar el crecimiento, el desarrollo humano solamente al crecimiento económico, que tampoco se trata entonces de la ejecución de proyectos sociales, porque estamos haciendo miradas y lecturas muy reduccionistas y muy parciales del desarrollo humano. Entonces, yo quiero que ustedes en esta, digamos que en este curso se vayan por lo menos con una concepción muy clara frente a lo que significa el desarrollo humano y cómo vamos a empezar a visualizarlo a partir de este curso. Eh, Marina Lopera nos dice el aumento de rango de opciones, escogiendo posibilidades y oportunidades. Exacto, es un proceso abierto, es un proceso continuo. Ya veo que estuviste tomando notica porque exactamente eso es lo que nos dice el autor. Muy bien, Marina, muchas gracias por ese aporte. Nos habla también del aumento de las libertades humanas que nos llevan a pleno disfrute. Y de hecho, yo quiero que hablemos de cuáles son los 5 mínimos del desarrollo humano, porque precisamente eso es lo que nos va a permitir de alguna manera ampliar nuestra concepción frente a este tema del desarrollo humano. Listo. Eh, Está explícito en algunos de los documentos que tenemos en plataforma, pero como sé que son muchos, es muy posible que no todos hayan tenido acceso, digamos que a la lectura de esos 5 mínimos. Quisiera que de pronto alguien se atreva a aportar en este espacio si recuerda cuáles son esos 5 mínimos del desarrollo humano. Alguien que nos quiera contar. ¿Cuáles cree que son esos 5 mínimos de acuerdo a las lecturas que ha hecho? Recordemos que ya esta semana estamos iniciando con el tema de cultura, entonces ello significa que pues que ya todos muy juiciosos debemos haber pasado por esa unidad número 1. Bueno, Felipe nos dice que la alimentación es uno de los mínimos. Vamos a mirar, ¿será que sí, será que no? ¿Cuál será otro mínimo del desarrollo humano? Es decir, son esas 5 cositas que nos van a permitir medir de alguna forma hasta qué punto nosotros estamos logrando acceder a un verdadero desarrollo humano.
Acceso al conocimiento, nos dice Elvis. Muy bien, salud, educación e ingresos. Muy bien, bueno, digamos que la mayoría tienen razón, pero la idea es que vamos a mirarlos eh, uno por uno y así nos va a quedar, digamos que mucho más claro lo que significa cada uno de ellos. Esteban nos dice, no sé si soy yo, pero se está perdiendo la conexión. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ay, no me digan. ¿Me escuchan bien? ¿Será que me estaba alejando del micrófono? Ampliar la gama de opciones. Muy bien. Bueno, entonces, ¿me escuchan bien otra vez? Ok. Muy bien. Muchas gracias. Trataré de estar atenta porque sí, efectivamente puede ser que por momentos haya alguna interferencia. Bueno, entonces vamos a mirar cuáles son esos 5 mínimos del desarrollo humano. Pilas, pues pregunta para el examen. No, mentiras, no necesariamente. Bueno, eh, tenemos entonces un primer mínimo que está relacionado con el ingreso digno o como nos lo mencionan en alguno de los videos, básicamente es tener acceso a recursos materiales suficientes. Y sabemos que en nuestro país lamentablemente no podríamos hablar de que efectivamente toda la población tenga en este momento acceso a un ingreso digno, o ustedes consideran que sí. ¿Qué piensan al respecto? Para el examen no lo dudo. Bueno, no, vamos a ver, realmente todavía no tengo claras todas las preguntas, vamos a cambiar algunas de los exámenes pasados. Muy bien, ¿ustedes consideran que cómo estamos frente al tema de ingresos en Colombia? Bien, más o menos, mal, regular. Ana María nos dice que en este país es muy complicado, Felipe nos dice mal, Ruby nos dice bien, nos hablan de desigualdad. Eso es lo rico de tener un grupo con muchos participantes porque la diversidad de opiniones es lo que hace que realmente podamos hacer construcciones y reflexiones interesantes en estos espacios. Realmente, y supongo que cada uno lo está describiendo desde su vivencia, ¿cierto? Mal y con la persecución a los trabajadores ambulantes, impresionante pues con el tema que tenemos en ese momento a flor de piel. Mal porque se gasta más de lo que se gana, no hay una cultura del ahorro, definitivamente no la tenemos. Seguimos teniendo mucha desigualdad en las empresas, efectivamente hay mucha injusticia, hay una brecha impresionante entre los pobres y los ricos. Eh, Me imagino que Natalie se refiere a la falta de oportunidades, supongo. Por acá nos dice Becerna 660, no tan mal, pero todo está centralizado en unos pocos. Muy bien, efectivamente. Cada uno, asumo, habla desde su experiencia y es válido que tengamos ese tipo de percepciones. Evidentemente, digamos que los recursos materiales que nosotros tenemos en este momento podríamos decir que no son suficientes o por lo menos no hay una distribución equitativa de ellos, ¿cierto? Y a eso le sumamos, cada vez el rico se vuelve más rico y el pobre más pobre, nos dice Alejandro. Muy bien, y a eso le sumamos que en muchas empresas tampoco están valorando, digamos que el tipo de preparación que usted tenga, ¿cierto? Entonces, si usted es técnico, si usted es profesional, si usted es especialista o si usted es magíster, en muchas ocasiones, pues su salario no va a depender de eso, de su formación profesional. No hablo en general, pues porque hay obviamente muchas empresas que sí lo tienen en cuenta, pero ese es solo un ejemplo, digamos que para enmarcar como el panorama que nosotros tenemos actualmente en el país. Alejandro nos dice, las políticas tienen mucho que ver, efectivamente, la gestión de esas políticas no siempre es, digamos que la más adecuada. Adriana nos dice que le toca desconectarse. Muy bien, vale, yo espero que puedas conectarte luego a la grabación. Listo. Leonardo nos dice que tiene muchos títulos, le dicen que está exacto, que está sobrecalificado, pero si no los tiene no le dan empleo. Es un asunto muy incoherente, pero tienes toda la razón.
De hecho, lo he vivido en carne propia. No, estás sobre perfilada, entonces no te vamos a llamar para este proceso. O puede pasar lo contrario, no es que necesitamos un profesional con 3 años de experiencia, pero pues estoy recién graduado y cómo hago para acceder si no me permiten tener esa oportunidad. O no tienen experiencia y no le dan, ok, perfecto, es real. Muy bien, entonces, eh, finalmente, mmm, hay una realidad que tenemos y yo pensaría que no solo en Colombia, aunque estamos hablando específicamente del caso de Colombia, eh, y es que los ingresos en este momento no podríamos hablar de que todos podamos tener acceso a un ingreso digno. Hay quienes gozan de muchas y muy buenas posibilidades, pero si hablamos, por ejemplo, de las familias que sobreviven con un mínimo, eh, y son 4 o 5 integrantes, pues entonces uno sí se cuestiona y dice, bueno, o sea, realmente cómo estamos haciendo cuando hay que pagar un arriendo, cuando hay que pagar servicios, cuando un alto porcentaje de la población no tiene una vivienda propia, por ejemplo, ¿cierto? Entonces hay muchos aspectos que podríamos analizar ahí. La parte del empleo es muy complicada, nos dice Marina. Efectivamente. Muy bien. El segundo mínimo entonces hace referencia a la libertad cultural. Ejemplo de esta, digamos que de este mínimo, cuando hablamos de la población LGTBI, a pesar de que, digamos que hay muchas personas con la mente supremamente abierta frente al tema, todavía tenemos una sociedad de alguna forma muy ortodoxa que nos limita muchísimo frente a pensar diferente, tener una inclinación sexual diferente. Alejandro nos dice que puede que algunos estemos bien con algo, sea poco o mucho, pero muchos sufren porque no tienen nada. Sí, evidentemente así es, Alejandro. Y por eso una de las invitaciones que traemos a través de este curso es, bueno, desde lo mucho, desde lo poco, que estamos nosotros aportando para, digamos que para lograr un mayor equilibrio, ¿cierto? Porque no necesariamente es esperar a un Estado de alguna manera paternalista que nos brinde subsidios y demás, sino desde mi propio ser, desde mi iniciativa, desde mi perspectiva, desde mi proyecto de vida, cómo me estoy visualizando yo frente a ese otro, ¿cierto? Muy bien, y si bien sabemos que debemos tener un Estado garante, eh, de alguna manera nosotros como ciudadanos, pues también tendremos que contribuir a esa garantía. Juliet nos dice que muchas veces no importan los estudios o las capacidades, sino la rosca que se tenga. Lamentablemente también hablamos de un asunto político que hace, que hace parte de otro de los mínimos. Muy bien. Bueno, entonces estamos en el segundo mínimo, les decía, pues de todo lo que tiene que ver con la libertad cultural. No sé hasta qué punto ustedes piensen que en efecto Colombia es un país libre a nivel cultural o no. No sé qué opinen al respecto. ¿Será que sí la tenemos? ¿Será que no? De pronto desde su experiencia, desde las vivencias que cada uno ha tenido, eh, consideran que su libertad ha sido coartada, específicamente hablando del asunto cultural, o por el contrario creen que en ese tema pues de pronto sí tenemos un país libre. ¿Qué opinan? Quisiera leerlos. A ver, estamos muy calladitos. En mi perspectiva personal, creo que en Colombia estamos confundiendo la libertad con el libertinaje. Muy bien, válido, válido, Manuel, de tu punto de vista. Efectivamente, en muchas ocasiones no respetamos esos límites entre una cosa y la otra y de alguna forma nos extralimitamos, ¿cierto? Mm, Sucede y creo que no en sitios específicos, en general en toda la región.
Diría que falta más apoyo a la libertad de expresión, absolutamente. Estoy de acuerdo contigo, Elvis. Creo que a pesar de que hemos logrado algunos avances significativos, eh, no podríamos hablar de una plena libertad de expresión, aunque así lo contemple la ley. Y sabemos que lo real y sobre todo no solo desde lo jurídico, desde lo reglamentario, desde la norma, sino también desde los juicios que emitimos constantemente frente al otro. Cuando expresa sus opiniones puede verse hasta amenazado solo por su manera de ser o de pensar. Sí, efectivamente, el tema cultural tiene que ver mucho con el respeto a la diferencia y pues habría mucho que analizar en ese aspecto. Brian nos dice que piensa que los jóvenes sí, son los que más demuestran esa libertad. Para mí las personas mayores son un poco más cerradas con respecto a ese tema. Sí, de alguna manera puede ser que se sientan como más coartados frente a ello. Los jóvenes pueden ser de alguna forma menos temerosos para hablar de este tema. Natalie nos dice que cree que en casos como en el departamento de ella, las comunidades no tienen sus espacios y su vida digna. Natalie, ¿cuál es el departamento en el que estás ubicada? Muy bien, Juan Camilo nos dice que tiene otro encuentro. Bueno, lo siento. Luego, por favor, accedes a la grabación, porque la idea es que logremos abarcar también algo del tema de cultura hoy. Listo, para que estemos muy preparados para el examen. Brian me dice que yo qué pienso al respecto, pues creo que en medio de todas en los momentos en los que he hablado, he tratado de dar como mi punto de vista frente a la situación, siento que hemos logrado un avance significativo eh, y que tenemos muchos grupos organizados que de alguna forma se han movilizado de manera favorable frente a este tema de la libertad a nivel cultural. Sin embargo, todavía hay mucha tela por cortar. Siento que es un tema en el que todavía estamos flojitos, por decirlo de alguna forma, y necesitamos generar o crear más espacios de impacto, de movilización, donde realmente haya un pleno respeto por la libertad y por la palabra del otro. Creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en este país y es el tema de la tolerancia y que está directamente relacionado con el tema de la libertad cultural. Y no solo la libertad cultural, somos un país muy poco tolerante y eso hace que todo el tiempo estemos eh, emitiendo juicios de valor frente a determinada situación. Ha permitido mucho libertinaje en los jóvenes, creo que falta más espíritu de conocimientos del hombre en sí mismo, se podría decir que aún hay muchos mitos en la mayoría de las comunidades y no permitimos ser incluyentes con la diversidad de generaciones. Sí, sí, es muy cierto, efectivamente como pues les reitero, siento que somos muy dados a emitir juicios de valor constantemente y no ponemos en práctica un valor que para mí es fundamental y es la empatía y es de verdad necesitamos aprender a ponernos en los zapatos del otro. No lo hacemos, realmente no lo hacemos y solo así podríamos entonces también mejorar frente a este mínimo del desarrollo humano relacionado con la libertad cultural. Muy bien, el tercer mínimo tiene que ver con una vida digna, es decir, unas condiciones que me permitan a mí vivir de una manera sana, segura, duradera. Pero sabemos que eso no solamente depende de, digamos que de las condiciones externas. Tener acceso a una vida digna y a una vida duradera, pues también dependerá de los hábitos que cada uno tenga, de si mis hábitos son saludables o no lo son, del acceso que yo tengo, por ejemplo, a recursos, del acceso que tengo a una buena alimentación o no. Eh, Alejandro nos dice, algo fundamental también es el tema de comprender que el ser humano es alguien que está en constante cambio, desarrollo. El hombre de ayer ya no es el mismo de hoy, en todo el sentido de la palabra. Y sobre todo en el tema, por ejemplo, de la crianza, de los modelos de crianza o de lo que yo llamo repitencias generacionales
que vamos pasando de una generación a otra y que pretendemos no modificar nada, ¿cierto? Uno se encuentra, yo por ejemplo en consulta me encuentro muchos papás o mamás que dicen, es que a mí me levantaron a punta de correa y así mismo voy a levantar yo a mis hijos y así los voy a criar porque así es que se aprende, ¿cierto? Entonces, de alguna forma no estamos permitiendo que se modifiquen ciertas conductas pues lo que funcionaba hace 50 años, pues evidentemente hoy en día no. Si ustedes recuerdan, o por lo menos como les tocó en mi época a mis papás, incluso las docentes con la regla en la mano y los castigos severos y las sanciones pues impresionantes en las instituciones educativas. Hoy en día un docente hace eso y pues creo que todos saben cuáles son las implicaciones que eso tiene con la ley 1098. Es un asunto bien complicado. Entonces, obviamente, los modos de pensar y de actuar y de comportarse pues tendrán que irse adaptando a la nueva dinámica que tenemos, pero habría que pensarse hasta qué punto nosotros estamos aportando realmente para que logremos tener un acceso a una vida digna. Tenemos el otro mínimo que está relacionado con lo que alguno de ustedes decía ahorita en el chat y es el acceso al conocimiento, el acceso a la educación. Sabemos todo el tema que nos ha convocado y que nos ha preocupado a muchos desde el año pasado, sobre todo con respecto a la educación pública, eh, porque pues no siempre vamos a tener los recursos suficientes para acceder a una universidad privada. Ya es bastante difícil la educación, ya todo a demanda, si se grita a alguien es maltratado psicológicamente, sí es verdad, hay que tener mucho cuidado en ese tema. Bueno, como les decía, con este tema de la educación, pues sabemos que cada vez estamos privatizando más la educación, un tema que a mí personalmente me preocupa bastante. Sin embargo, digamos que en nuestro país todavía tenemos entidades e instituciones pues públicas, incluso algunas gratuitas. Ahorita tenemos muchos programas que podemos hacer en línea a través del SENA, que si bien para muchos eh, genera cualquier cantidad de críticas, yo pienso, por ejemplo, que es una buena entidad, tiene buenos docentes bien formados, me parece que es una propuesta interesante y tenemos todavía algunas universidades públicas en nuestro país. Obviamente habría que mirar también desde los grandes mantos cuál es el presupuesto que ellos están asignando también, cuáles son los recursos que tenemos, los rubros que tenemos para la parte educativa, para la parte deportiva, para la parte cultural, porque es que en el tema de la educación entran muchos otros, no solamente estamos hablando de adquirir o de acceder a un conocimiento, sino también desde la formación que nosotros hacemos a nivel deportivo, en los diferentes semilleros, a nivel artístico, cómo estamos, cuál es la inversión que está haciendo el país en esta parte. Entonces es un tema que habría que, digamos, que analizar más a fondo, pero la idea es que por lo menos en este espacio dejemos el abrebocas frente a esos mínimos de desarrollo humano y que cada uno pueda hacer una autoevaluación de cómo se encuentra eh, frente a cada uno de ellos. Muy bien. Y tenemos también la libertad política o la posibilidad que digamos que tiene cada uno de participar eh, a nivel comunitario, en los asuntos colectivos. Yo sé que aquí hay muchos estudiantes que de hecho tienen buena experiencia en el tema, que trabajan en voluntariados, que lideran grupos organizados, que hacen de alguna forma trabajo comunitario, desarrollo social y demás. Entonces, probablemente tengamos, digamos que, buenos argumentos para hablar frente a todo lo que tiene que ver con la libertad política. Y ahorita este tema sí que está en su pleno auge, teniendo en cuenta que terminamos un periodo trascendental importante en este 2019,
y que en octubre se nos vienen las elecciones y demás de alcaldes, concejales, etcétera, y sabemos todo lo que ello genera. Y digamos que mi punto de vista frente al tema básicamente es que no es que no tengamos libertad política, porque siento que sí la tenemos. El asunto es que a veces, digamos que nos dejamos permear por terceras personas que vienen a ofrecernos un voto a cambio de, ¿cierto? Pero finalmente soy yo quien toma la decisión de acceder a esa propuesta que me hace una tercera persona o no. Entonces pienso que con todo el tema de la libertad política, eh, cada uno, digamos que a conciencia, podrá hacer el ejercicio de qué tan libre se siente políticamente o no. Considero que el tema de la política se ha desvirtuado muchísimo, sí, Alejandro, se ha desvirtuado mucho, pero también siento que precisamente el reto de nosotros es no permitir que eso pase, es no permitir que compren nuestro voto, es no permitir que a cambio de ello yo tenga un beneficio económico, es que realmente nosotros podamos tener absoluta conciencia. Y como les repito, ahorita que se nos viene pues como un periodo bien importante en este año es, bueno, ¿cuál es la postura que yo voy a tener frente a eso? ¿Cierto? Que desde mi ser, desde mi ética, si lo podemos llamar así, si podemos incluir el tema de la ética aquí, es cómo me movilizo yo frente al otro. Debemos tomar conciencia frente a eso, Alejandro, efectivamente es así. Eh, y la idea precisamente a través de estos espacios es que nosotros hagamos una revisión, es que nosotros logremos mirar. Eh, o sea, para mí, yo siento que nos surge definitivamente tener un cambio de sentido, pues tomar conciencia frente a todos esos asuntos que nos están movilizando y que eh, pues de alguna forma nos coartan, qué tan coartado me siento, qué tan libre yo me siento frente a ello. Muy bien, entonces tenemos, esos son los 5 mínimos del desarrollo. Ustedes podrán profundizar en las diferentes lecturas que tenemos. Mm, digamos que hay otro asunto que quiero también como traer en este espacio que tiene que ver con el desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable. Qué tanto se parecen o qué tanto no. Marina nos dice, somos nosotros los protagonistas del cambio y el desarrollo, debemos aportar a la construcción de un mejor tejido social y tomar conciencia frente a estas problemáticas sociales, efectivamente. Y creo que es un reto que tenemos en general. Si bien este es un curso transversal donde tenemos de todo un poco, siento que es un asunto que realmente tiene que competirnos a todos desde lo humano, ni siquiera desde la carrera, porque muchos se preguntarán, bueno, ¿y a mí para qué me están hablando de todas esas cosas si yo estoy haciendo una ingeniería informática? ¿Cierto? Por dar un ejemplo, pero siento que sí es un tema que definitivamente, más allá de lo económico, nos compete a todos los seres humanos. Ruby me dice, profe, amañadísima, el tema está muy enriquecedor, pero se me cruzó con otro encuentro, de hecho voy a entrar un poquitín tarde. Bueno, está bien, comprendo, espero que no se me empiecen a ir todos, vamos a intentar avanzar un poquito más en el tema, son las 8:49 de la noche. Muy bien. Para cerrar entonces este tema de desarrollo humano y que hablemos un poquito de cultura en otros 10 minuticos, entonces, sí, profe, esta asignatura me encanta para mi vida, qué rico. Esa es la idea, que realmente podamos tener. Ustedes saben que en la UCN, bueno, y haciendo, digamos que mérito a nuestro eslogan, eh, pues la educación que nosotros tratamos de brindar aquí realmente es con sentido humano y que no solamente salgamos siendo muy buenos profesionales en un área específica, sino que a nivel personal también tengamos digamos que un crecimiento.
positivo. Bueno, entonces desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, creo que es un tema también bastante inquietante, bastante extenso. Eh, esta imagen pues me gusta porque resume, digamos que de alguna forma, los dos temas en una sola imagen y que tiene que ver con el planeta, que tiene que ver con el asunto de la paz, de la prosperidad, de hablar definitivamente pues, de los seres humanos, de nosotros que somos quienes hacemos que ese desarrollo sea posible o no, de los vínculos, de las diferentes articulaciones que hacemos, de los diferentes proyectos sociales. Entonces, pues sabemos que básicamente el desarrollo sustentable y de hecho también tienen un video muy interesante. No recuerdo específicamente en cuál de los temas de la primera unidad, pero sí creo que es en el 3, bueno, no recuerdo, pero hay un video también muy interesante que nos habla sobre qué es el desarrollo sustentable, para qué nos sirve, con qué está conectado. Y básicamente en ese video nos muestran que el desarrollo sustentable está relacionado con todo lo que puede perdurar en el tiempo, con la satisfacción de las necesidades, ojo con esto, de las necesidades en la actual generación, pero pensando también en qué le vamos a dejar al futuro, en cómo va a ser o cómo vamos a tener el concepto de desarrollo en unos años, cómo va a ser para nuestros hijos, para nuestros nietos. Es decir, la idea es que logremos crear conciencia de cómo actuar nosotros en este momento, cómo satisfacer nuestras propias necesidades, pero pensando también en esas generaciones futuras, en qué le estamos dejando nosotros a ellos. Y ustedes saben que el tema del medio ambiente en este momento y el calentamiento global es supremamente complicado y que, pues madre, tenemos que crear conciencia, sí o sí hay que hacerlo, porque pues si no, de hecho nuestra siguiente guerra mundial, como se ha escuchado, será por el agua, por ejemplo. Si a este paso, si continuamos como vamos, pues realmente es un tema preocupante. Muy bien, entonces el desarrollo sustentable tiene que ver básicamente con buscar un equilibrio, ¿cierto? Es decir, es no solamente pensar en el asunto de la riqueza, sino también en cómo podemos ser prósperos, como lo dice la imagen. Es no asociarlo solamente al crecimiento económico, sino cómo lograr tener un país próspero y que podamos dejar eh, digamos que a nuestras generaciones futuras también un, no sé, un ambiente en el que por lo menos todavía se pueda sobrevivir en medio de todas las situaciones que tenemos en este momento. Sabemos sobre la importancia entonces de cuidar el medio ambiente, y allí se conecta entonces también todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible y es cómo vamos a hacer para preservar ese medio ambiente, es aprender a reconocer la importancia que tiene todo el asunto de la naturaleza, de la armonía con el proceso económico y la conservación del medio ambiente, es sobre todo este tema del reciclaje, de los recuperadores ambientales, de la reutilización de materiales, de hacer un uso eficiente de los recursos que tenemos. Y de hecho, algunos a lo mejor podrán ver unos comerciales que están sacando, no recuerdo en este momento específicamente a qué empresa se alusiona a ellos, pero es de pilas, cerremos la llave mientras nos cepillamos los dientes, mientras estamos duchándonos. Es un asunto de conciencia. Eso se logra, digamos que a través del día a día. Y para los que son papás y mamás o incluso abuelos es mirar cuál es la enseñanza que nosotros le estamos dejando también a nuestros hijos frente a ello. ¿Cierto? La conexión constante a aparatos electrónicos, que si bien la tecnología pues nos permite, por ejemplo, espacios como este, es que logremos hacer un uso equilibrado, sin excesos, sin extralimitarnos digamos que frente a eso. Entonces, con este tema de desarrollo humano, pues creo que tenemos un gran desafío. Tenemos un desafío enorme frente a la necesidad que tenemos de crear un nuevo modelo social, ¿cierto? En donde definitivamente tendremos que empezar a hacer nuevas construcciones.
y esas nuevas construcciones pues se hacen efectivamente a través del día a día y de la experiencia que cada uno va adquiriendo en estos espacios. Eh, sí, totalmente. Definitivamente el desarrollo sustentable debe ir incluido desde los principios que debemos inculcar desde casa. Por eso, miren, yo siempre, o bueno, desde hace algún tiempo he tenido como un pensamiento con relación a que desde los pequeños cambios nosotros podemos lograr grandes transformaciones. Así que no solamente tenemos que dejar la responsabilidad de este tema en el Estado. Acuérdense que hay un asunto de corresponsabilidad entre Estado, sociedad y desde las mismas casas, ¿cierto? O sea, y también desde el sistema educativo. ¿Cuál es la parte de responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros frente a, frente a este tema del desarrollo humano? ¿Tienen alguna duda hasta ahora? ¿Cómo vamos? La idea es que, digamos que esto sea como un asunto muy coquito, no tanto desde las leyes, desde los programas, desde los proyectos, porque para eso, pues, digamos que ustedes pueden acceder a mucha información. La idea es que realmente desde esos espacios tengamos claridad frente a asuntos que pienso que son supremamente básicos y que yo me voy a quedar feliz si sé que por lo menos desde este curso de desarrollo humano ustedes van a crear más conciencia frente a cómo construir sociedad y cómo aumentar ese rango de posibilidades desde nuestras pequeñas transformaciones. Muy bien. Bueno, cuando dices, profe Coquito, ¿a qué te refieres, Alejandro? Qué pena contigo. Lo que pasa es que yo literal me siento en la sala de mi casa. Entonces, los que ya han visto clase conmigo saben que yo por momentos como que me no sé, me desconecto de alguna manera y entro como en confianza con ustedes. Los que somos paisas lo sabemos, bueno, muy bien, qué pena con ustedes, hasta me sonrojé cuando yo hablo de que es algo muy coquito, es decir, es como muy básico, que sea lo más claro posible para ustedes. A eso me refiero. Exacto, como nos dice Marina, es un paso a paso. Ya saben entonces, es un término muy paisa. Cuando ustedes me escuchen el muy coquito, es porque estoy haciendo referencia frente a, pues que la idea es sí llegar a ustedes desde palabras, digamos que muy coloquiales y muy básicas, sin usar tantos términos técnicos que a veces nos quedamos también como, ¿qué? ¿Y la profe de qué está hablando? ¿Y qué es eso? Muy bien. Alejandro dice que le queda clarísimo. Bueno, muy bien. Para ti en tu región, ¿cómo sería? En lugar de decir muy coquito, ¿cuál sería la expresión que tú utilizarías? A ver, yo aprendo también de otras regiones, ya que vamos a hablar del tema cultural. Vamos a ver si Alejandro nos responde. Bueno, eh, como les decía ahorita, digamos que el tema de desarrollo está supremamente ligado al tema cultural, ¿cierto? Y una cosa, digamos, que nos lleva básicamente a la otra. El tema de cultura es el tema que ustedes están empezando a ver en este momento, ¿cierto? Vamos a hablar de cosas como muy básicas para que en el próximo encuentro nos centremos, que sería, pues creo que el último, ustedes saben que estos cursos se van supremamente rápido, entonces en el siguiente encuentro nos centraríamos en el tema de sociedad que me encanta, es de mis favoritos, aparte porque es, digamos que el área que manejo como con eh, más fluidez, será por decirlo de alguna manera, porque es lo que tiene que ver específicamente con mi formación, entonces me gusta mucho ese último tema de sociedad. Sin, obviamente todos me gustan muchísimo, pero en ese sí, a veces sí que me encarrito. Bueno, entonces, cultura, y esto quiero que quede muy claro para sus videos y por eso quería hablarles de cultura hoy antes de que todos empiecen a hacer sus videos, porque a veces somos muy dados a pensar
que el tema de la cultura tiene que ver, es más, voy a hacer un ejercicio en este momento antes de continuar. Yo quiero que ustedes me digan lo primero que se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra cultura, en una sola palabra. Quiero leerlos. Baile, nos dice Felipe. ¿Quién más por aquí? ¿Quién más? Ideas, sitios turísticos, lo propio, cultura, folclore, tradiciones, conocimiento, costumbres, comportamientos, región. ¡Wow! ¡Qué rico! Gastronomía. Vea, aquí mismo están surgiendo ideas para sus videos. O sea, casi que la mitad de la tarea les va a quedar hecha de una vez. El cuy, nos dice Alejandra, Dios santo, nunca lo he probado, la verdad. Me dicen que es rico, pero no he tenido la posibilidad. Muy bien. La cultura tiene que ver con un tema social, nos dice Natalie también. Bueno, me parece muy importante que ustedes estén hablando de todos esos aspectos porque eso significa que tenemos, digamos que de alguna manera, un acercamiento frente a lo que es la cultura sin limitarnos única y exclusivamente al folclore y a la gastronomía, ¿cierto? Porque a veces nos centramos mucho, es igual que pasa con el desarrollo humano, es como cuando uno habla de desarrollo humano única y exclusivamente desde el crecimiento económico. Entonces a veces con la cultura suele pasar lo mismo. Entonces hablamos de cultura como si solamente hiciéramos referencia a un asunto de regionalismo. Cultura metro, nos dice Brian, efectivamente sí. Eh, También es un tema que ha generado bastante impacto y que realmente ha generado un nivel de conciencia en los ciudadanos frente a mantener el metro limpio, a no comer dentro de ese espacio, a no consumir bebidas, eh, a no incluso estar bajo el efecto de bebidas embriagantes en este tipo de espacios. Muy bien, ahí vamos con nuestro metro, invitados todos a Medellín, a los que no son de aquí, para que conozcan nuestra tierrita. Muy bien. Bueno, entonces la cultura tiene que ver con muchísimos aspectos, pero yo quiero compartirles como cuatro cositas que me parecen importantes. Eh, lo uno es que la cultura tiene que ver con un asunto del lenguaje, de símbolos, de códigos, de rituales, de costumbres que nosotros manejamos de acuerdo a la región en la que nos encontremos, ¿cierto? Muy bien. Profe, qué pena, me tengo que ir a otro encuentro. Pregunta, ¿usted está grabando? Sí, yo estoy grabando el encuentro. La idea es que en 15 minuticos terminemos, no vamos a demorarnos mucho, pero prométeme que vas a acceder a la grabación. Porque uno no sabe qué preguntas puedan salir por ahí en ese examen la otra semana. Y que no suene a chantaje, pero mentiras, no, sí es importante que ustedes accedan a las grabaciones de los encuentros. Es decir, que el video se hará sobre algo representativo de nuestros lugares, podría ser, sí, efectivamente. Muy bien, segundo aspecto importante a tener en cuenta en el tema cultural es la manera que nosotros tenemos de relacionarnos con el otro. Desde qué perspectiva lo estoy haciendo, cómo lo estoy mirando, qué tono de voz estoy utilizando. Por ejemplo, miren lo que pasó ahorita. Eh, es de pronto a veces a uno se le escapan algunas palabras de su región sin tener en cuenta que obviamente es un espacio diverso donde hay muchísimas personas o uno simplemente asume muy bien el tema prometido o uno a veces asume que es una palabra que puede ser coloquial, conocida para todos y resulta que no es así. Entonces, eh, precisamente, digamos, es que lo hice a propósito para poderles hacer el ejemplo de cultura. Eso fue con todo el propósito del mundo. Entonces, miren, cuáles son los códigos que nosotros utilizamos. Brian, tenías que apoyarme y decir que sí, que era por eso, es que eso fue adrede.
Bueno, entonces, muy bien. Tiene que ver con todo lo que nosotros podemos gestionar, todo lo que nos permite comprender, digamos que lo humano, básicamente la cultura es ese espacio donde el ser humano está, digamos que invitado a desarrollar todos aquellos elementos que constituyen la integridad del ser humano, como cuáles palabras claves aquí, la identidad, la creatividad, el intercambio con los demás, la interrelación con el otro, eh, los valores que yo utilizo frente a esa relación con el otro, tiene que ver con un asunto de ética, de solidaridad, de servicio también. Es decir, la cultura encierra una cantidad de conceptos supremamente importantes. Y también la cultura, digamos que de alguna manera, es todo lo que la gente hace. O sea, todo, absolutamente, desde su forma de expresarse, desde su manera de sentarse, desde la manera en que usted está habituado a, digamos que a cierto tipo de actividades en su vida cotidiana, de la forma en que usted asume para su vida el deporte, la alimentación, los hábitos o no saludables, desde la dinámica misma de las familias. O sea, son todos los códigos habidos y por haber que nos permiten interactuar con el otro. Entonces es un término holístico, es un término integral que encierra cualquier cantidad de cosas que ustedes puedan imaginarse. Y la cultura es también eso que nos hace entonces vivir como nosotros vivimos, es decir, de acuerdo a nuestra manera de pensar. Ustedes allí, si no estoy mal, creo que se encuentran un texto que nos habla de cultura latinoamericana, que se llama A conflictos propios, soluciones propias a vida nuestras, leyes nuestras. Eh, es un término que a mí me parece bastante interesante, mm, pero que también nos invita a repensar la forma en que nosotros a veces, miren, cuando aquí se toca la palabra conflictos, ¿ustedes creen que por un asunto cultural se pueden generar conflictos con el otro? Yo diría que sí. Si nosotros no aprendemos a respetar esa diversidad, efectivamente el asunto cultural nos puede traer conflictos y muy grandes, siempre, ¿cierto? Entonces es, digamos que fundamental que nosotros aprendamos, digamos que, o sea, el mensaje básico del tema de cultura es respeto por la diversidad, básicamente, ¿cierto? El tema de la tolerancia es complicado a veces, muchísimo, yo diría que no a veces, Alejandro, siempre. Y la tolerancia es lo que, por ejemplo, en Colombia nos tiene como nos tiene en este momento. Miren cómo, o sea, todo lo que ha pasado con el bendito tema del espacio público y de la venta de empanadas, por ejemplo. O sea, es un asunto que se nos volvió en charla, en memes por doquier, en asesorías de digamos que netamente jurídicas, a un montón de, o sea, mejor dicho, uno ahorita abre cualquier red social y ese es el tema. Y todo por una mala interpretación que estamos haciendo también de cómo funcionan las cosas en nuestro país. Entonces, antes de juzgar, conozcamos, acerquémonos a la realidad, leamos, miremos si realmente funciona así o no funciona. Y cuando tengamos una crítica frente al otro, hagámoslo de manera constructiva, sin destruir a la otra persona. Ustedes imaginan lo que están sintiendo en este momento las personas que hicieron esa sanción. O sea, hay que aprender también a ponerse en el lugar del otro. Entonces, bueno, muy bien. Bueno, la cultura latinoamericana tiene como tres características específicamente que tienen que ver con la originalidad, digamos que lo único, lo propio, lo innato, lo nuestro, con un sentido como muy autóctono, muy de nosotros, y teniendo en cuenta que Colombia es un país tan rico en diversidad cultural, y tiene que ver también con la proyección hacia futuro. Por aquí tenemos
Buenas noches, profesora, qué pena, pero debo retirarme a otro encuentro sincrónico. Ok, está bien. Wow, encuentros sincrónicos a las 9 de la noche, qué tarde. Y a mí me da pena cuando me paso de las 9. Bueno, muy bien. Eh, muy bien, 5 minuticos, 10 minuticos y terminamos. Algunos aspectos pues como específicos de la cultura en Colombia, lo que les decía ahorita, que en Colombia solemos tener una perspectiva muy reduccionista frente al tema de la cultura y como yo les escribo acá, tenemos una perspectiva esencialmente recreativa y pintoresca. Entonces lo que yo pretendo a través de estos espacios es que vengan, no, o sea, es un asunto mucho más, que va mucho más allá, es un asunto que trasciende, es que tenemos que tener una visión distinta frente a esos espacios y es lo que yo quiero ver en esos videos de cultura. Listo, válido que me quieran hablar del baile y el folclore y la gastronomía en Colombia, válido, pero qué rico que podamos llevar este tema cultural a un asunto mucho más trascendental. Ahí les dejo la tarea. Muy bien. Y tenemos entonces también un asunto que tiene que ver con la cultura contemporánea, entonces hablamos de la homogenización, de la globalización, de tener un relacionamiento con el otro absolutamente instrumental, de ya no valorar los espacios de interacción con el otro como lo hacíamos anteriormente. Si ustedes, por ejemplo, hacen una relación de cómo jugábamos en nuestra infancia y cómo son los juegos hoy en día de los niños, pues uno tendría que analizar un montón de cosas. Los niños ahorita son muy citadinos, no interactúan mucho con los otros niños. De hecho, muchos de los niños que yo atiendo en consulta son niños que empiezan a tener conflictos en el sistema educativo porque no se relacionan con nadie, porque tienen en sus casas acceso a tanta tecnología que se olvidan de salir a la calle, de jugar con... Ay, ¿cómo les dicen ustedes a esto? Dios mío, otro término aquí del lenguaje para que me entiendan. Bueno, yo les digo cristales. Ayúdenme con ese tema. ¿Cómo más le decimos a estas bolitas, a estas cristales? No sé, para mí un término muy paisa, pues así las he conocido siempre, las canicas. Bueno, no sé si sepan de qué estoy hablando exacto, las canicas. Mm, los niños ya ni siquiera saben qué es eso. Uno le pregunta hoy a un niño de 10 años qué es una canica o qué es una cristal y yo creo que no saben. Los bolinches, nos dice Natalie. Muy bien, qué chévere, ese término no lo conocía. Bolinches, aprendí algo nuevo hoy. Los mollejones. Alejandra, ¿te estás refiriendo a que así se le dice a las canicas? Mollejones. ¡Wow! Si ven, este tema cultural es muy rico, es muy chévere. Sí, están metidos y absorbidos por la tecnología. Ese sí es nuevo, ¿cierto, Brian? Ese sí yo no lo conocía. Mejor dicho, vamos a hacer aquí un diccionario. Bolas de cristal. Bueno, entonces, miren, bolitas de quiño, nos dice Jesús Albeiro. Bolitas de quiño. Ese también es nuevo para mí. Absolutamente. Qué más tendremos por aquí? Miren, si hay algo que yo me disfruto y que me encanta de nuestro país, es la diversidad que tenemos de lenguaje. El español tiene tantas posibilidades que yo vivo agradecida con la vida de saber hablar español. O sea, yo creo que si yo nazco en otro país, pues madre, aprender a hablar español es muy difícil, es muy complicado por todas las conjugaciones que tenemos, por todos los verbos, por toda la, mejor dicho, es una locura. En mi infancia jugué bolinches con mi hermano, él tenía una colección, yo tengo colección de, ay, ¿cómo es que esta palabra me llamó la atención? ¿Cómo es que se dice? Yo tengo colección de mollejones, mollejones, casi no aprendo ni a pronunciarlo. Felipe nos dice, pero antes de las canicas, supongo que habían otros métodos de entretenimiento y con el tiempo fueron absorbidos por las canicas, como sucede ahora con la tecnología, sí, posiblemente. Supongo que antes eran que, no sé, las piedras, los lazos, las puertas de saltar, las golosas, bueno, no sé si me entiendan el término golosa. Muy bien.
Bueno, entonces Elvis se ríe, pero si me entiendes que es una golosa. Ay, no, hoy estoy utilizando términos muy paisas, me disculparán. Bueno, Alejandra Cifuentes no me entiende. ¿Quién? Brian, explícale a Alejandra qué es una golosa. Bueno, mientras van escribiendo, seguimos hablando del tema para que no se nos den aquí pues las 10 de la noche, porque no es la idea. Muy bien. Mucha cultura, dice Sandra. Bueno, regresemos a la diapositiva mientras vamos explicando el término. Bueno, entonces les decía que cuando hablamos de la cultura contemporánea, hay, digamos que términos que de hecho me preocupan muchísimo y por eso los pongo acá. El asunto de la repetición mecánica. A ver, es como cuando a ti te preguntan, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y uno automáticamente dice, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Uno a veces ni siquiera analiza, pues estás bien de verdad. O sea, como que estamos tan mecanizados que normalizamos los términos y entonces eh, dejamos como de verle ese sentido de niños que no deberíamos perder a muchas cosas, la capacidad de asombro. Hemos perdido, chicos y chicas, la capacidad de asombro y eso es muy triste. Por eso yo me sigo asombrando con términos como el que les acabé de mencionar de los cristales, que ya no me acuerdo cómo es. Porque miren, qué rico es que nosotros no perdamos esa capacidad de asombrarnos de lo que para otros significa un término, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, es absolutamente enriquecedor y es una invitación a que volvamos a ser niños, a que disfrutemos de cada cosa que nos pasa todos los días, de saludar al vigilante con toda la amabilidad que saludamos a nuestro jefe, de entender que todos somos iguales independientemente de su jerarquía, de su rango en la empresa, de su yo qué sé, a veces estamos cargados de estereotipos y de un montón de títulos que le ponemos a algo cuando realmente no debería funcionar así. Parecemos como robots, Alejandro, tienes toda la razón, absolutamente mecanizados. Aquí en Ayapel es Bolita de Cristal, mi hijo de 7 años las conocen y le gustan mucho jugar con ellos, pues invierto tiempo en que disfrute de juegos así. Qué rico, Elmis, eso es muy importante. Tenemos que rescatar algunos espacios también. Es decir, si bien es cierto que no podemos utilizar los mismos métodos de crianza hoy en día, sí es muy posible que invitemos a nuestros hijos a tener contacto con esos espacios que teníamos antes y que se han perdido. Antes salíamos a jugar Tintín corre corre y era lo más chévere del mundo tocarle la puerta a la vecina y salir corriendo. Hoy en día los niños no, o sea, pues de hecho ya están como tan, ¿cómo decirlo? Como tan encerrados en sus mundos que ya nos da pereza hacer deporte, nos da pereza salir a trotar, nos da pereza salir a jugar fútbol con los compañeritos en el barrio, en la esquina, en la cancha. Se ve que fue plaguita. Eh, no, la verdad tampoco fui una ovejita negra de mi casa, no, yo siempre he sido una niña muy juiciosa, pero digamos que sí tuve una niñez, disfrutaba incluso en el campo, aprendí a ordeñar las vacas y a, eh, bueno, un montón de cosas. Amo el campo, crecí en el campo y me gusta muchísimo. Eh, es muy común mirar los niños jugando todos con todos. Pues eso o era, pues no sé, Alejandra, yo siento que antes era muy común, hoy en día el asunto es como un poquito más complejo. ¿Cuáles son entonces los efectos que nosotros tenemos de la globalización en todo lo que tiene que ver con el tema de cultura? Entonces ahí, pues como pueden ver, tengo como unas palabritas claves. Estamos en un ritmo absolutamente acelerado. Estamos, yo no sé si a ustedes les pasa, pero vivimos de afán. Llegamos tarde a todos lados. Pues bueno, es un asunto generalizado, no significa que todos seamos así, pero estamos a las carreras, no, todo el tiempo estamos refiriendo es que no tengo tiempo, es que no puedo,
es que los famosos esqueísmos. Nosotros mismos justificamos un comportamiento porque sí. Entonces, eh, o sea, a veces ni siquiera disfrutamos como nuestro día a día, nos tomamos el cafecito de la mañana carrereados porque nos cogió la tarde, a veces no disfrutamos de los paisajes que nos encontramos en el camino cuando vamos a nuestros trabajos para quienes trabajamos. Entonces todo se nos vuelve paisaje, todo se nos vuelve como lo mismo de lo mismo, precisamente por esa normalización que nosotros hacemos de las cosas, por esa uniformidad que tenemos en los estilos de vida. Entonces queremos usar la ropa que está de moda, los últimos tenis, la marca más reconocida. Entonces entramos también como en ese mundo del consumismo absoluto y olvidamos, digamos que como esa propia identidad, como el ser originales, como tener realmente sentido por lo propio, por lo nuestro. Habría que mirar entonces desde esa perspectiva cuál es la proyección que nosotros tenemos hacia un futuro, ¿cierto? Y cuál es el marco de referencia que nosotros vamos a tener, desde qué perspectiva nosotros vamos a abordar todo este tema de la identidad cultural, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. ¿Cómo entender entonces digamos que la movilización que nosotros tenemos que hacer y de alguna forma la emancipación frente a ciertas conductas que se han ido volviendo paisaje para nosotros? Muy bien, hay otro aspecto importante dentro del tema de cultura que tiene que ver con la multiculturalidad. Como su nombre lo dice, entonces hace referencia a lo diverso, a lo integral, a lo holístico, a cómo nosotros tenemos múltiples alternativas frente a una misma situación, como lo estamos viendo de ejemplo en este chat. Es cómo cada uno de un mismo objeto tiene una percepción o un código absolutamente distinto. Eso es multiculturalidad, algo como lo que está pasando en este espacio. Muy bien, nos acostumbramos a vivir con lo que ganamos y lamentablemente estamos de alguna manera asumiendo yo no sé si se los envié, yo creo que no, un video, bueno, algunos grupos de pronto sí, que nos habla de la zona de confort. Brian me está haciendo una pregunta, ya enseguida le respondo también. Entonces sí, efectivamente nos acostumbramos, digamos que estamos como en esa zona de confort. Aquí estoy, pues bien o mal, ahí me sostengo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera estamos ahí como con ese pensamiento poco creativo y sí muy pasivo frente a la cotidianidad, en una zona de confort, comodidad, como nos dice Alejandro. Destradicionalización. Brian, mira, el término yo de hecho creo que lo tengo acá, no me acuerdo si lo tenía en una de las diapositivas o no. Digamos que es todo lo que tiene que ver con precisamente con dejar esos estereotipos, es con dejar los esquemas que nosotros tenemos frente a lo que para nosotros ha sido, digamos que un código o una costumbre de alguna forma, y cómo hacer que eso tenga un significado distinto para mí. Es no permitir, o por el contrario, es permitir o dar paso a la diversidad. Es decir, ese término hace referencia como a abrir mi mente a nuevas posibilidades sin dejar de ser yo, sin dejar mis tradiciones y sin dejar, por ejemplo, eh, mis valores o mi perspectiva frente a yo puedo no estar de acuerdo con algo y es absolutamente válido, pero eso no significa que entonces yo no pueda eh, respetar de alguna manera una conducta que tiene otra persona que para mí, por mi cultura y por mis costumbres, y incluso por el tema de religión, que es un tema muy complejo además, puede que para mí eso signifique un asunto muy distinto que para la otra persona,
pero entonces es cómo aprender, digamos que a respetar, a hacer valer mi punto de vista, mis derechos, mis posibilidades frente a eso otro que de pronto es nuevo para mí, pero sin dejar de, digamos que de, sin dejarme llevar precisamente por esa cultura de la homogeneización, de la globalización, del consumismo y demás. Bien, Brian, es claro para ti, bueno, y para los demás. Bueno, muy bien. Vamos entonces a mirar como otras dos diapositivas para que vayamos terminando. 9:25. 9:30 sí o sí tenemos que terminar. Muy bien, aquí nos hablan del respeto, de la solidaridad, de evitar todo intento de uniformidad, por favor, de poner en práctica todo el asunto de la reciprocidad, de la solidaridad por el otro, del intercambio, de ve, mira, trabajemos en equipo, yo hago esto, pero vos haces lo otro, ¿cierto? De cómo aprender a interactuar con el otro. ¿Qué demandan entonces los sujetos que impulsan las culturas? Libertad, uno de los mínimos del desarrollo, ¿cierto? ¿Libertad para qué? Libertad para decidir, libertad para saber qué es lo que quiero para mi vida, para elegir mi proyecto de vida, para tener mi propia identidad, para tener, digamos que diferentes formas de percepción frente a una situación específica. Muy bien. Jolie me dice que no escucha. ¿Será solo Jolie? Alguien que me haga una carita, una señita de que sí me están escuchando. Ok, ay, qué susto, a mí también. A mí también que, ok, sí me están escuchando muy bien, perfecto. Alguien que por favor le escriba a Yolima mientras yo continúo con el tema que intente, me retire y luego volví a ingresar. Ok, Cruz Elena, sí, eso es casi que lo que siempre le sugiero que hagan. Muy bien, y hay una frase de Francisco Flores que me gusta muchísimo que dice, cultura puede definirse como aquello que hace que valga la pena el paso por la vida. Así de simple. Entonces miren el significado tan grandototote que tiene el término de cultura. Entonces digamos que todas las posibilidades que me brinda. Es que es más, solamente de este tema de cultura podríamos hacer un encuentro de 2 horas hablando de cultura, pero pues la idea es que ustedes tuvieran, digamos, un poquito más de claridad frente al tema para que tengan bases para realizar el video. Listo, yo espero que a más de uno eh, le estén surgiendo muchas ideas novedosas en este momento. Muy bien. A ver qué más tenemos por aquí. Yo creo que ya vamos terminando. Efectivamente, esa era la última diapositiva. Bueno, yo creo que pues algunas reflexiones tendrá que dejar este tema que para mí es como tan apasionante sobre el desarrollo humano y sobre la cultura. Eh, Espero que logremos hacer muy buenas construcciones, no solamente por una calificación. Miren, yo no quiero que ustedes hagan un video o un humanoscopio pensando en la calificación como tal. De hecho, yo soy de alguna manera flexible con ese tema y más que la calificación, espero que sea una experiencia de aprendizaje para ustedes, que esa actividad les deje algo. Profe, cada participante debe hacer el video de 4 minutos. Si están trabajando en grupo, es un solo videíto por grupo. Listo, uno solo donde estén los 4 participantes. Pueden editarlo, si viven en la misma región se pueden reunir, maravilloso. Ustedes saben que ahorita tenemos muchas ayudas tecnológicas, entonces la idea es que sea un solo videíto por grupo. ¿Listo? Donde aparezcan toditos los participantes. Yo les voy a compartir, creo que no se los he compartido, un texto eh, que se llama 7 cualidades de las personas verdaderamente cultas. ¿Cierto que no se los he compartido? Creo que no. Es un texto muy chévere que tiene, digamos que 7, ok, perfecto, lo dejo como tareita, se los voy a compartir. Es un texto muy cortico que nos habla de cuáles son las 7 cualidades de una persona verdaderamente culta, que nos habla del respeto por la personalidad humana, de ser sincero sin no aparentar, eh,
de no tener una vanidad superflua, de, digamos que, de ese respeto por el otro y eso visualizado como un talento, de no menospreciar, digamos que la compasión de otra persona, de desarrollar una intuición estética, de aprender a ser asertivos. Es un texto muy chévere, se los compartiré. Bueno, conclusión, importante que logremos recuperar nuestra identidad cultural, que siento que de alguna manera se ha ido perdiendo, porque precisamente la cultura es eso que hace que la sociedad de alguna forma pueda ser, eh, ¿cómo decirlo? Como que pueda ser moldeada, que pueda ser, que podamos tener unas, digamos que unos códigos específicos, unas marcas específicas que nos definan. Hay que tener identidad propia. Se ha perdido mucho. Por el mismo consumismo, a veces estamos perdiendo nuestra propia identidad. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna inquietud, 9:31 de la noche. Creo que está claro lo del video, más o menos tenemos también ya pues como una visión más amplia de estos dos temas de las unidades uno y 2. Nos queda faltando el tema de sociedad, ya saben que tenemos otro encuentro sincrónico que será específicamente para hablar del tema de sociedad. Bueno, yo creo que no es más, descansen, vayan, cómanse alguito, tómense alguito, que sueñen bonito. Les agradezco a los 21, 22 participantes que aún están en este espacio. Gracias, gracias, gracias a ustedes por estar aquí, por participar de manera activa, por reírse conmigo también un ratico. Mm, Voy a pausar entonces la grabación y pues bueno, ya saben que cualquier cosita estoy muy atenta por la bandejita de entrada. Para mí es como el medio más, es lo que reviso con mayor frecuencia. Siempre trato de estar muy pendiente de la bandeja de entrada. Me disculpan los que hoy, pues por obvias razones, no les he respondido los mensajitos. Creo que algunos me han enviado conformaciones de grupos, pero aunque yo puse como fecha límite la semana pasada, se los estoy recibiendo todavía. Listo, quien todavía desee conformar grupos puede hacerlo. Y pues bueno, cualquier dudita ya saben que me encuentran a través de la plataforma, a través de mi número de teléfono y demás. Y deseo que pasen una muy feliz noche.